Muy buenos días, estimados escuchas y seguidores de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy estamos transmitiendo desde Instagram y desde nuestro canal en Facebook e igualmente en YouTube. La cápsula número 136 cápsulas, pues cuyo objetivo es el que se incremente la cultura jurídica de la sociedad. Próximamente también ya estrenaremos una columna en nuestra página de internet, Asesoría J y Gestoría WordPress. Vamos a hacer una columna semanal también sobre temas importantes de cuestión jurídica, política y desde luego social, porque pues las repercusiones son variadas, sobre todo en temas de carácter jurídico. Y bueno, el día de hoy quiero retomar algunos puntos que causaron polémica y siguen causando polémica en torno al ámbito castrense, al ejército, que yo considero que ha sido puesto en el ojo del huracán, porque, bueno, tuvimos la ceremonia del grito de independencia, el 212 aniversario de la independencia de México, y ayer el desfile conmemorativo igualmente del 16 de septiembre. Y bueno, se pone nuevamente en la discusión nacional el tema de militarización o militarismo. Este tema ya incluso ya lo habíamos comentado en algunas otras cápsulas semanales, de que el hecho de que el ejército esté en tareas de seguridad pública no es la función del ejército. Eso yo creo que ya a todos nos quedó claro. Pero el hecho de que la Guardia Nacional, que se pretendía fuera un cuerpo civil de seguridad a nivel nacional, se adhiera a la Sedena, pues va a continuar con mandos militares. Hay quienes dicen que es una incongruencia porque en la administración actual, federal, se había comentado de que finalmente la Guardia Nacional iba a tener mandos civiles, los mandos intermedios también, e iba a ser conformada en su totalidad después de un tiempo por civiles, a pesar de que hay muchos militares todavía incorporados a esta Guardia Nacional. Y yo les decía a los que me cuestionaron sobre este tema, de que hay un tema que no se ha comentado mucho, que es el tema de la política criminal. La política criminal, que no es otra cosa más que acciones que tienen los distintos gobiernos, una serie de medidas que tienen los gobiernos federal, estatal y municipal para hacer frente a la delincuencia, hacer frente al fenómeno delictivo durante el periodo en que están en su encargo. De hecho, esto es una ciencia, es un área de las ciencias penales, la política criminal, y parte de esa política criminal es precisamente en esta administración federal la creación, el mantenimiento y la consolidación de la Guardia Nacional, y que paulatinamente el ejército salga de las calles, porque el ejército no tiene por qué tener tareas de seguridad pública, y se ha sustituido por este cuerpo de policía que se pretendía fuera civil y no castrense. Ahora bien, recordemos que estas políticas criminales que se accionan cada 3, cada 6 años, tienen dos cometidos principales. El primero, la contención y la represión del delito, que son medidas a corto plazo. Por ejemplo, el que haya operativos, los policías de la Guardia Nacional patrullando en las calles, presencia militar en la calle, las revisiones que, bueno, mucho se discute la constitucionalidad o no de esas revisiones, más patrullas, más videovigilancia. Pues esas son
políticas medidas de política criminal de corto plazo, de contención y de represión del delito, que son las que inicialmente funcionan y son las que vemos todos los días. Y estas son las que primordialmente se aplican en el tema de la Guardia Nacional, junto con las policías estatales y junto con las policías municipales, que también tienen ese tipo de medidas. Y por otro lado existen estas, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Les decía yo que las medidas preventivas son de mediano, largo plazo, son las que se van a la raíz y al origen de las causas del delito, que son las más importantes porque son las que finalmente van a resolver en ese mediano y largo plazo las cuestiones de carácter criminal. Aquí lo que no se comenta es que esas medidas de política criminal de prevención surten efectos en 5, 10, 15, 20, 25 años, y que la gente no las ve de manera inmediata. El hecho de que la Guardia Nacional y el Ejército todavía permanecen en las calles obedece, ya lo hemos repetido, obedece a que ni las policías municipales ni estatales están cumpliendo con el ciudadano. En primera, por su alta corrupción interna. En segunda, porque no hay políticas de represión y contención eficaces para contener el delito en esos dos ámbitos de gobierno. Y tercera, de que el crimen organizado, los grupos de la delincuencia organizada, tienen más poder de fuego que las policías municipales y que las policías estatales. Por eso es que por décadas, desde que se inició esto, se consideró que el ejército debería de estar presente en tareas de seguridad pública, cuando todos sabemos que no es su función, pero no se tuvo otro remedio más eficaz que hacerlo. Claro, no es lo mismo tener al ejército en las calles con la colusión del Estado y de la autoridad con el crimen, como sucedió en los sexenios anteriores, que tener el ejército en las calles o a la Guardia Nacional haciendo frente a la delincuencia sin la colusión de las autoridades con el crimen, porque ahí está la gran diferencia, porque sabemos que si se hacen esas medidas de política criminal de represión y de contención y preventivas, combatiendo la corrupción interna en los cuerpos policíacos, finalmente van a empezar a tener medidas, van a empezar a tener eficacia esas medidas, sobre todo las de corto y mediano plazo, y por eso es que se mantiene al ejército en las calles y posteriormente la Guardia Nacional va a seguir teniendo mandos castrenses, mandos militares, porque no se ha encontrado otra opción para poder enfrentar el crimen en todas sus modalidades, ¿no? Por ejemplo, en la policía municipal no vemos inteligencia policial, vemos que hay clara colusión, no voy a decir de todos los cuerpos policíacos, pero de gran parte de los cuerpos policíacos están inmiscuidos en delitos graves, secuestro, robos, con el crimen común, se denuncia, no hacen caso, filtran los datos a los delincuentes, ponen en riesgo a la víctima. Entonces, ¿ustedes confiarían su seguridad en los actuales cuerpos policiales municipales o estatales? ¿O confiarían más en el ejército? Ese sería un primer gran ejercicio. Ahora, no es militarización. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no se han sustituido los cuerpos de policía municipal y estatal, no se han sustituido por el ejército. Si a lo mejor se sustituyeran por el ejército, ahí sí habría un problema de que
poco a poco el ejército tendría ya un poder inusitado que pondría en riesgo las libertades de las personas. Pero hasta ahorita no ha ocurrido eso. Muy a pesar de lo que se dice de la inconstitucionalidad de ciertas revisiones en convencionalidad, pues esas revisiones se hacen en aras de la protección de la sociedad en general y no solamente de ciertos particulares, ¿no? Y pues obviamente esto va a continuar hasta que se limpien a los cuerpos policíacos, sobre todo municipales y estatales, y deje de haber esas corrupciones internas que todos conocemos, pero que la autoridad se hace de la vista gorda y dice que no sucede. O en que incluso hasta están coludidos algunos miembros de la delincuencia con ciertos mandos policíacos, ¿no? Entonces, esa es la justificación por el cual, en primer lugar, se sigue manteniendo al ejército en tareas de seguridad pública, y la Guardia Nacional, si bien es cierto, va a tener integrantes de la sociedad civil, va a seguir teniendo los mandos militares, porque pues de eso trató la última reforma, que ya hemos comentado, de que va a pasar el mando a la Sedena para lograr la permanencia de este cuerpo de seguridad pública nacional. Y bueno, yo pienso que la restricción de libertades no se da en automático. Para eso están, si el ejército incurre en alguna, o la Guardia Nacional, o cualquier ente policíaco de seguridad pública, llegar a incurrir en una violación a los derechos humanos de la persona, pues hay mecanismos jurídicos eficaces como el amparo para poder hacer frente a esas posibles arbitrariedades o extralimitación de las funciones, tanto del ejército como de los cuerpos policíacos en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a muchos colectivos o a parte de la sociedad civil consideran que esto no debía de ser el camino, pues yo creo que deberían de criticar, pero proponer en cierta manera qué otra alternativa tendríamos aparte de ello, pues para poder hacer frente a la delincuencia común y organizada, porque pues muchos hemos sido víctimas de la delincuencia común, queremos el auxilio de la policía y la policía nunca llega. Desde ahí ya estamos mal, ¿no? Entonces, obviamente es un tema que va a abrir mayor debate, pero bueno, finalmente, legalmente se considera que si bien es cierto, no es lo mejor, son por lo menos en el mediano plazo así debe de ser, y así será, porque no hay otras alternativas, y ya posteriormente, cuando ya las policías municipales y estatales se depuren y se combata la corrupción interna que éstas tienen, pues poco a poco se irá retomando que las policías civiles pues tomen las riendas de la seguridad pública en en todo el territorio nacional, ¿no? Y que el ejército pues no tenga esas tareas de seguridad pública que hasta ahorita tienen y no les corresponde, porque la tarea fundamental del ejército es la integridad territorial y la seguridad interna de la agresión de otros países que pudiera tener México, ¿no? Y otro tema que también me pareció muy interesante comentarlo es que todo el protocolo que se hace del 16 de septiembre, el grito, pues obedece a la historia que nuestro país tiene en relación de cómo obtuvo su independencia del yugo español. Y es importante mencionar que mucha de la tradición jurídica que México tiene, pues nos provenía de España. Eh, y prueba de ello es que esta ceremonia llegó para quedarse. Uno de mis héroes favoritos, creo que no lo he comentado en las cápsulas, es José María Morelos y Pavón, que aparte de ser parte del movimiento de independencia, jurídicamente para mí fue un hombre de avanzada, porque al crear los sentimientos de la nación y participar en los proyectos de la constitución que México tuvo ya en su época independiente,
pues demuestra que México fue uno de los primeros que trataron de hacer prevalecer los derechos humanos de las personas, la no esclavitud, la igualdad, etcétera, ¿no? Por eso es que siempre que se conmemora la independencia, pues también, en mi particular opinión, pues se conmemora el avance jurídico que se tuvo aquí en México para darnos nuestras propias leyes, nuestro propio orden jurídico, político, y que prevalece hoy hasta nuestros días, y que es muy bueno recordar a estos héroes y sobre todo los héroes anónimos que dieron forma a nuestra patria, dieron forma a lo que hoy es México, y que más allá de los problemas que tenemos en la actualidad, que son muchos y muy graves, pues finalmente pues se tendrán que resolver, las nuevas generaciones tendrán en sus manos la resolución de esos problemas, y yo estoy de acuerdo en el diagnóstico que hace esta administración. La corrupción es el mal de males, lo que le ha dado al traste a nuestro país. Por ahí hay un libro que es de Escalante Gonzalvo, no me acuerdo el nombre, que se llama Ciudadanos Imaginarios, y ahí hace un análisis de por qué México no ha podido salir de sus problemas, y que la corrupción es pues esa semilla que desafortunadamente se dejó germinar, ahora ya está muy enraizada, y que va a costar muchas décadas el poder pues por lo menos disminuir a su máxima expresión eh, la corrupción. Pues bien, estos eran los dos temas que quería comentar el día de hoy en relación con el ejército. Una vez más se pone en el ojo del huracán, pero bueno, yo pienso que por ahora son las medidas adecuadas, y independientemente que sea inconvencional, inconstitucional, pues aquí lo que queremos es que se haga frente de manera eficaz a la delincuencia, tanto la organizada como la común, porque pues si el ciudadano queda en indefensión en ambas, imagínense pues qué va a pasar, ¿no? Sería algo extremadamente grave, ¿no? Pues saludo a Heidi Torres aquí, que nos está viendo desde Instagram. Gracias, saludos. Daniela Glam también. A Pop Ari Aranza, ¿cómo estás? Gusto saludarte, qué bueno que nos ves. Alberto Barrios, gracias, qué bueno que nos ven. Y bueno, mándanos sus preguntas. La próxima sesión que vamos a tener, la próxima cápsula, solamente vamos a comentar las preguntas. De hecho, ahí tenemos acumuladas bastantes preguntitas pendientes, pero bueno, tendremos la oportunidad de desahogarlas la próxima semana. El tema que ustedes quieren comentar, pues lo pueden mandar directamente aquí por inbox, y con gusto las vamos a comentar. Pues que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado, y bueno, estaremos pendientes si sucede algo en el transcurso de la semana de tema de interés. Con gusto lo comentaremos, y también recordarles que la Red de Abogados Puerto Morelos y la Red de Abogados Democráticos Puebla estamos a su servicio, asesoría preventiva y correctiva integral en el 222-941-0763, o nuestro correo reddeabogadosdemocráticos@gmail.com. Muchas gracias y que estén muy bien.